Me llamo Andrés, y antes de convertirme en un número más dentro del sistema penitenciario, fui dueño de un pequeño restaurante que era mi orgullo y mi vida. Siempre soñé con tener un lugar donde la gente pudiera entrar, oler el pan recién horneado, escuchar la risa mezclada con el tintinear de las copas, y sentirse como en casa. Mi restaurante no era grande, pero cada rincón estaba lleno de esfuerzo. Las paredes guardaban los secretos de noches enteras sin dormir, de recetas heredadas de mi abuela, de conversaciones con clientes que con el tiempo se convirtieron en amigos. No era solo un negocio, era mi refugio, mi legado, mi manera de decirle al mundo que yo también tenía algo valioso que ofrecer. En las mañanas llegaba antes que todos, encendía las luces de la cocina, encendía el horno y dejaba que el aroma del café recién molido se mezclara con el de las especias. Cada plato que salía de esa cocina llevaba un pedazo de mí. No exagero cuando digo que puse mi alma en ese lugar, pero lo que jamás imaginé es que ese mismo restaurante, el sueño de toda mi vida, se convertiría en el escenario de la peor pesadilla, porque allí, entre las mesas y las recetas que tanto amaba, me esperaban la traición, la mentira y la condena que casi destruye todo lo que yo era. Recuerdo ese día como si estuviera tallado a fuego en mi memoria. Era un viernes por la tarde, el restaurante estaba lleno, las mesas rebosaban de risas y copas levantadas, y yo corría de un lado a otro, supervisando que nada faltara. Era uno de esos días que me recordaban por qué había elegido ese camino. De pronto, la puerta se abrió con un estruendo que hizo callar a todos. No eran clientes, eran policías. Entraron con rostros duros, armas visibles y una orden en la mano. Al principio pensé que se trataba de un error, que buscaban a alguien más, pero cuando gritaron mi nombre, el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Me esposaron allí mismo, frente a mis empleados y clientes. Yo apenas podía articular palabras. ¿Qué sucede? ¿De qué me acusan?, preguntaba una y otra vez, pero solo recibía silencio o frases cortantes. Lo sabrás en la estación. Mientras me sacaban del restaurante, escuchaba los murmullos. Algunos clientes me defendían, otros bajaban la mirada. Yo no sabía qué era peor: el miedo que me taladraba el pecho o la humillación de ser tratado como un delincuente en el lugar que había construido con mis propias manos. En la comisaría me lo dijeron: estaba acusado de fraude fiscal, de lavado de dinero y de ser parte de una red criminal que usaba mi restaurante como fachada. Las palabras rebotaban en mi cabeza como golpes de martillo. Fraude, lavado, criminal. Cada término me desgarraba por dentro. Quise defenderme, gritar mi inocencia, explicar que todo lo que hacía era cocinar, servir, luchar por mis clientes y mi familia. Pero nadie me escuchó. Para ellos, ya era culpable. Para mí, ese fue el comienzo de una pesadilla de la que tardaría años en despertar. El furgón temblaba como una bestia vieja. Yo iba sentado en el banco metálico, las manos aún marcadas por las esposas. Cada bache era un golpe que me recordaba que ya no tenía control de nada. A través de la pequeña rejilla veía trozos de ciudad, de semáforos, murallas con grafitis, un niño con una mochila más grande que él. Quise pensar que aquello era un mal sueño, pero el olor a óxido y sudor del furgón me devolvía a la realidad. La puerta se abrió con un chirrido que se me clavó en los dientes. Nos hicieron bajar en fila. Un cartel azul con letras blancas decía Centro de Readaptación. Leí la palabra readaptación como quien lee una broma cruel. Me quitaron los cordones, el cinturón, el reloj que había sido de mi padre. Un guardia me miró sin emoción y dijo: aquí adentro. Usted es un número, memorícelo, 38.742. Lo repetí en silencio hasta que dejó de parecer un número y empezó a sonar como el nombre de otro, alguien que no era yo. El procedimiento de ingreso era una coreografía humillante. Manos en la pared, piernas separadas, una luz fría encima que no perdonaba ninguna sombra. Me ordenaron desnudarme. No existe palabra que explique la vergüenza de quedarse así frente a extraños que te miden como si fueras un paquete, no una persona. Sentí la piel arder, no por el frío, sino por la mirada de los que observaban. Me dieron ropa del tamaño equivocado,
una camiseta con una mancha que nunca quise averiguar de qué era. Mientras me vestía, un pensamiento súbito: en mi restaurante jamás habría permitido una prenda así en la cocina. Higiene, solía repetir. Aquí, esa palabra no existía. Nos hicieron caminar por un pasillo angosto, las paredes pintadas con una capa reciente que no lograba ocultar los años de humedad. A la derecha, una ventana blindada. Detrás, una funcionaria tecleaba con una calma que me resultó insultante. Firmé papeles sin leer. No tenía sentido leer. Todo lo que yo dijera o entendiera parecía no importar. A mi lado, un hombre con tatuajes en el cuello no paraba de parpadear. Le tiritaba la mandíbula. Primera vez, murmuró. Asentí. Mire al frente y no haga preguntas, aconsejó, sin mirarme. El pabellón se olía a cloro mal disuelto y a algo más denso, como aceite viejo. Cada celda era un rectángulo de cemento con barrotes que parecían morder la luz. Un guardia abrió la 22. Adentro, 38.742. Fue la primera vez que escuché mi nuevo nombre pronunciado como un insulto. Adentro había 2 camas de fierro y una tercera hecha con tablones apoyados en cubos de plástico. En el rincón, un inodoro sin asiento. Sobre la pared, rayas como calendarios torcidos. 2 hombres me miraron. Uno, flaco, con ojos redondos de animal acorralado. El otro, grande, con la nariz rota en más de un punto. No sonrieron. No fruncieron el ceño, solo calcularon mi lugar en el aire. Arriba, dijo el de la nariz rota, señalando la litera. Más alta, subí sin discutir. La estructura gimió bajo mi peso, como si se quejara de tener que sostener otra historia. El colchón olía a humedad y a humo viejo. Me acosté boca arriba y miré el techo, donde alguien había dibujado un barco. Pensé en el mar que no veía desde hacía años, en el pescado fresco que a veces compraba para el menú del viernes. Recordé el sonido del aceite cuando recibe un filete con sal y limón. Apreté los ojos hasta que las lágrimas se pasaron de largo y regresé a ese techo áspero. La primera noche fue una sucesión de ruidos, pasos que iban y venían, risas, que no eran risas, golpeteos de metal contra metal, un grito que subía desde otro pabellón y se rompía en el techo. Cada sonido tenía su propia amenaza. El flaco oraba sin voz, moviendo los labios como si masticara aire. El grande roncaba con un ritmo que parecía un aviso. Yo trataba de ordenar mis pensamientos como ordenaba la mise en place antes del servicio: cuchillos a la izquierda, tablas limpias, especias alineadas. Pero cada idea se me caía de la mesa, y debajo no había suelo. Al amanecer, un silbato nos arrancó de la cama. La fila para el desayuno era un río lento de hombres con ojos de noche. Me sirvieron una taza de líquido, que se llamaba café pero no lo era, y un trozo de pan duro que se quebraba como yeso. Lo mordí para no llorar. El gran comedor tenía ventiladores en el techo que apenas movían el aire. Un televisor viejo colgaba de una esquina, sin sonido, mostrando un programa de cocina. Vi a un chef levantar una salsa con una cuchara de madera y sonreír a la cámara. Sentí un vacío que no era hambre. Un interno con cicatriz en la ceja se sentó a mi lado. Traía el pan desarmado en migas que iba apretando entre los dedos. ¿Por qué estás aquí?, preguntó sin mirarme. Dudera, dicen que lavé dinero en mi restaurante, respondí. Su risa fue un carraspeo. Aquí todos somos inocentes, dijo, pero no sonó a burla, sonó a cansancio. Regla 1, no preguntes. Regla 2, paga tus deudas aunque no tengas. Regla 3, no te metas en lo que no entiendes. No tengo deudas, dije. Me miró por primera vez. Pronto las tendrás. El trabajo asignado fue en la cocina del penal. Cuando lo escuché, por un segundo casi reí. Una broma del destino. El lugar era un galpón con ollas gigantes y fogones que ardían como si quisieran tragarse algo más que comida. Había cucharones del tamaño de remos y cuchillos con los mangos flojos. El jefe de cocina, un interno viejo con delantal gris y manos como cortezas, me evaluó en 2 segundos. ¿Sabes cortar cebolla sin llorar?, dijo. Sí, entonces sirves. Me puso frente a una tabla que parecía un mapa de cicatrices. El primer golpe de cuchillo fue torpe, el segundo encontró rutina.
Cortar me dio una breve sensación de regreso, como si mi vida anterior pudiera esconderse en una brunoise. Mientras picaba, escuchaba conversaciones a mordiscos. Un nombre se repetía: el gallo. Alguien dijo que controlaba media cárcel con favores que siempre cobraba caro. Otro mencionó a un guardia que pasaba celulares como si fueran caramelos. No miré a nadie, no asentí, me concentré en la cebolla, en la precisión. El viejo se acercó y murmuró: aquí la precisión sirve para dos cosas, para no cortarte, y para no equivocarte de amigos. Las tardes se estiraban como un chicle pálido. En el patio, el sol caía a plomo y el cemento devolvía un calor sin alma. Algunos jugaban cartas, otros, a la distancia justa, hacían negocios que no necesitaban palabras. Yo caminaba en círculos, contando pasos para no contar horas. En uno de esos círculos vi a un joven con los dedos amarillos de nicotina sostener una libreta arrugada. Escribía, tachaba, escribía. Me recordó a mí mismo cuando buscaba el punto perfecto de una receta. ¿Qué escribes? Me atreví. Cosas que quiero olvidar para no olvidarlas, dijo. No entendí, pero asentí. Más tarde supe que ese joven era la persona con menos tiempo de condena y, sin embargo, el que más sabía de permanencias. El primer conflicto llegó rápido. Una bandeja de carne desapareció de la cocina. El viejo me miró, no con acusación, sino con advertencia. Aquí siempre desaparece algo, pero alguien siempre paga. Evita que seas tú. Esa noche, en la celda, el grande me ofreció un trozo de chocolate. De bienvenida, dijo. Desconfié, pero lo acepté. ¿Por qué a mí?, pregunté. Porque aquí no se sobrevive solo. Ni el pan ni las culpas se digieren solos. No pude dormir pensando en la bandeja perdida, en el chocolate que me endulzó la boca y me dejó un hilo de miedo. Los días siguientes aprendí la rutina. Conteo, trabajo, patio, conteo, encierro. Aprendí a doblar la manta de cierta forma que significaba no me molestes. Aprendí a escuchar cuando el pasillo se ponía demasiado silencioso, porque el silencio en la cárcel es un animal que se esconde antes de saltar. Aprendí a escribir mentalmente recetas sin ingredientes, solo para mantener vivos los pasos, los tiempos, las temperaturas. Cada quien se aferra a lo que fue, dijo el flaco una noche, mirando el techo. Yo fui pastor, ahora pastoreo recuerdos. Una tarde, llegó una visita. No era mi esposa, era mi hermana, con los ojos rojos y una bolsa de plástico en la mano. Traía ropa limpia y un frasco de café que olía a casa. Hablé con un abogado, dijo sin respirar. Dice que tu caso está lleno de huecos, que hay movimientos en la cuenta que no calzan con tus horarios, que el peritaje. Su voz se quebró. Le tomé las manos a través del vidrio. No te desgastes, quise decir, pero ella insistió. El nombre de Raúl aparece en facturas. Que tú no firmaste. Raúl, mi administrador, mi hombre de confianza. El nombre me atravesó como un cuchillo mal afilado. Quise decir que era imposible, que yo lo conocía desde hacía años, que había estado a mi lado cuando abrimos el restaurante, pero la duda se quedó, flotando, pesada, con el rostro de alguien a quien creías conocer. Esa noche el sueño se me llenó de cajas, cajas de proveedores, cerradas con cinta café, apiladas en un rincón que yo no recordaba haber autorizado, cajas que no olían a especias ni a harina, sino a algo más frío. Me desperté sudando, el grande roncaba, el flaco susurraba una oración sin vocales. En el pasillo, un guardia silbaba una melodía que me pareció triste. Me levanté y acerqué la frente a los barrotes, buscando la brisa que a veces se cuela. Pensé en el cartel de la entrada, readaptación. Tal vez, me dije, readaptarse era aprender a respirar con menos aire, sin olvidar que alguna vez respiraste mejor. La tercera semana, el jefe de módulo me llamó. Un escritorio, una silla, una pared con fotos de equipos de fútbol. Andrés, dijo, usando mi nombre verdadero como si me diera un vaso de agua. Tienes fama de tranquilo, mantente así y te mantendrás vivo. Pero escucha, hay rumores de que te van a pedir que colabores en la cocina. Colaborar significa salir con más problemas de los que entraste. Me quedé quieto,
¿Por qué me dice esto? Se encogió de hombros. Porque a veces recuerdo que también soy hijo de alguien. Volví a la celda con una nueva certeza. Aquí no bastaba con ser inocente, había que aprender a ser invisible, había que aprender a no deber favores, a no prometer nada, a no hablar cuando la pregunta venía con sonrisa, había que aprender, incluso, a guardar la esperanza en un bolsillo donde nadie la viera. Esa noche, antes de que apagaran las luces, el flaco dijo: ¿sabes cuál es el peor castigo de un inocente en la cárcel? Esperé, que cada día tiene que demostrar que no es culpable, pero a nadie le importan las pruebas. Me dormí con esa frase clavada en la lengua, y por primera vez pensé que, tal vez, si quería salir de allí con algo de mí intacto, tendría que cocinar una receta nueva, una que mezclara paciencia con silencio y, de vez en cuando, con la valentía de decir no, porque en ese lugar, a veces él no es la única forma de seguir respirando. Desde la visita de mi hermana, el nombre de Raúl se había convertido en un eco constante en mi cabeza. Raúl, el administrador que siempre llegaba antes que yo al restaurante, el que conocía las cuentas como si fueran las líneas de su propia mano. Raúl, a quien le confié las llaves, los proveedores, las firmas. ¿Cómo podía siquiera sospechar que él estuviera detrás de algo? Pero, al mismo tiempo, ¿cómo negar las facturas que yo jamás recordaba haber autorizado? En la cárcel, los rumores corren más rápido que el aire. Una tarde, mientras pelaba zanahorias en la cocina del penal, un interno se me acercó demasiado. Sus manos parecían jugar con un cuchillo sin filo, pero sus ojos estaban afilados. «Oye, restaurantero», murmuró, «afuera hablan de un tal Raúl. Dicen que te cargó con toda la basura para salvarse él, y que ahora anda gastando como rey». Lo miré, sorprendido. No había dicho su nombre a nadie dentro. «¿De dónde lo sacaste?», pregunté, intentando mantener la calma. Su sonrisa no tenía dientes. «Aquí todo se sabe». Esa misma noche, al regresar a la celda, encontré algo extraño. Sobre mi litera había un paquete envuelto en papel de periódico. Adentro, una barra de pan todavía tibia, demasiado tibia para ser del comedor del penal. En un costado, una nota escrita a mano: «Cuidado con los amigos de ayer». Mis dedos temblaron. No era un regalo, era una advertencia, y venía de alguien que conocía mi historia mejor de lo que yo quería admitir. El grande, mi compañero de celda, me observaba en silencio. «¿Problemas?», preguntó al fin. «Dudera, tal vez». Él asintió despacio. «En este lugar, cuando recibes algo que no pediste, significa que alguien está mirándote más de lo que deberías». Su voz era grave, como si cada palabra arrastrara peso de años. El flaco, desde la litera baja, añadió sin levantar la vista: «A veces los enemigos se visten de amigos, a veces los amigos ni siquiera existieron». Esa noche no dormí. El recuerdo de Raúl se mezclaba con el olor a pan caliente y con las voces que corrían en los pasillos. ¿Y si todo había sido planeado desde el principio? ¿Y si mi inocencia era, para él, solo una moneda de cambio? Los días siguientes confirmé mis temores. En el patio, un interno me señaló desde lejos y trazó un gesto con la mano, como contando dinero. Otro, mientras servía sopa, me susurró al oído: «Tu socio hizo negocios con gente pesada. Aquí adentro, tarde o temprano, los negocios viejos alcanzan a los que quedaron». No respondí. Aprendí que el silencio era mi única defensa, pero por dentro, la rabia hervía como una olla olvidada al fuego. El golpe final llegó en forma de amenaza. Una mañana, al volver del trabajo en la cocina, encontré en mi catre una hoja arrancada de un cuaderno escolar. En letras torpes, alguien había escrito: «O pagas lo que debes, o pagas con la vida». Mi corazón se detuvo por un segundo. Yo no debía nada, pero en la cárcel, la verdad importa menos que el rumor. Y el rumor decía que Raúl me había dejado su deuda colgando como una soga en mi cuello. Por primera vez desde que entré, comprendí que mi lucha ya no era solo contra un sistema judicial ciego, sino contra un enemigo invisible que jugaba desde afuera y me había dejado marcado como culpable en dos mundos, el de las rejas y el de la libertad. Dicen que cada persona tiene un límite,
un fondo al que llega cuando todo lo demás se ha derrumbado. Yo descubrí el mío en aquella etapa de mi encierro. Hasta entonces me había aferrado a la esperanza como quien agarra un trozo de madera en medio de un naufragio, pero poco a poco, incluso esa madera comenzó a astillarse en mis manos. La primera traición que me golpeó vino de donde menos lo esperaban, mi esposa. Una mañana de visitas, me senté frente al vidrio helado, con el teléfono en la mano, esperando ver su rostro. Ella entró con los ojos bajos, casi arrastrando los pies. No traía café ni ropa limpia, solo un sobre arrugado. Lo deslizó por la ranura y me miró como si ya no me reconociera. Dentro había papeles de divorcio. Lo siento, Andrés, dijo sin poder sostenerme la mirada. No puedo más. Tengo que pensar en nuestro hijo. Quise gritarle que yo también pensaba en él cada noche, que sobrevivía por su recuerdo, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Solo pude asentir, con el corazón hecho trizas. Después vinieron los rumores de afuera, que mi restaurante había cerrado definitivamente, que la propiedad estaba siendo rematada, que Raúl aparecía en fotografías con gente poderosa, vestido de traje caro, como si nunca hubiera existido el hombre humilde que me juró lealtad. Cada noticia era un clavo más en la cruz que me obligaban a cargar. En la cárcel, la soledad es distinta. No se trata de estar físicamente solo, porque siempre hay alguien vigilando, alguien respirando cerca. Es la soledad de saber que nadie cree en ti, que el mundo siguió girando mientras tú quedaste atrapado en una celda inmóvil. Había noches en las que el silencio se volvía tan pesado que me faltaba el aire, y me descubrí a mí mismo golpeando el colchón solo para escuchar un ruido que confirmara que aún estaba vivo. Mi fe, la poca que quedaba, comenzó a tambalear. Antes de todo esto, creía que la justicia, aunque lenta, siempre llegaba. Pero allí dentro, descubrí otra verdad. La justicia no era una certeza, era un privilegio que pocos podían alcanzar. Me preguntaba dónde estaba Dios, si de verdad escuchaba mis oraciones que se repetían como un eco roto cada madrugada. Una vez, en la capilla del penal, me arrodillé con las manos entrelazadas, y lo único que pude decir fue, ¿por qué? Esa palabra se me escapó como un suspiro, y resonó en el silencio hasta que me dolieron los huesos. Los guardias, indiferentes, seguían con sus rutinas. Mis compañeros de celda se sumergían en sus propios infiernos. El flaco rezaba en susurros interminables, y el grande cada vez bebía más de lo que conseguía de contrabando. Nadie podía salvar a nadie. Cada uno llevaba su condena como podía, y la mía parecía no tener fin. Fue entonces cuando pensé que tal vez la salida más sencilla era dejar de luchar, dejarme hundir en la corriente de la resignación. Imaginé cómo sería rendirme, aceptar la etiqueta de culpable y dejar de desgastarme en una guerra perdida. Por primera vez, la idea de rendirme me pareció un alivio, y eso me asustó más que cualquier amenaza, porque entendí que el verdadero peligro no estaba en los muros, ni en los hombres armados, ni en las notas de amenaza que encontraba en mi litera. El verdadero enemigo era el cansancio que se colaba dentro de mí, como una sombra que susurraba, ya no luches, Andrés, ya no importa. Y esa voz casi logró convencerme. Cuando ya había aceptado que el tiempo se devoraría lo poco que quedaba de mí, la vida me lanzó un destello. Fue una mañana gris, como todas, en la que nos llamaron por el altavoz para avisar de una visita inesperada. No era mi hermana, no era mi hijo, no era nadie conocido. Era un hombre joven, traje barato, sonrisa nerviosa y una carpeta demasiado gruesa bajo el brazo. Se presentó como Diego Morales, abogado recién egresado, con más voluntad que experiencia. He leído tu caso, me dijo en voz baja, del otro lado del vidrio. No cuadra, hay demasiados vacíos, y aunque nadie te crea, yo sí lo hago. Yo lo miré sin poder evitar una carcajada amarga. Todos dicen lo mismo al principio, después se cansan, me abandonan y me dejan hundido aquí. Él no se inmutó, puede ser, pero yo tengo algo que ellos no tuvieron, tiempo y rabia. Su mirada me intrigó. No era la típica expresión fría de los abogados que ven en ti un expediente más. En sus ojos había fuego,
el mismo fuego que yo había perdido. Me explicó que había encontrado inconsistencias en las facturas, movimientos bancarios hechos en horarios imposibles para mí, firmas que parecían falsificadas. El nombre de Raúl aparece demasiado seguido donde no debería, señaló, mostrándome un documento arrugado. El corazón me dio un vuelco. Allí estaba, en tinta negra, su firma, junto a transacciones que jamás autoricé. Diego me prometió que investigaría más a fondo. Tal vez tarde meses, incluso años, pero si hay un hilo de verdad, yo lo seguiré hasta donde me lleve. En ese momento, algo dentro de mí se encendió. No era esperanza completa, pero sí una chispa que me recordó que aún había razones para no rendirme. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, pude dormir con la sensación de que alguien afuera peleaba por mí. No era mi familia, no era un amigo de la infancia, era un desconocido que había visto en mi caso algo que merecía atención. Y me di cuenta de que a veces, la justicia llega disfrazada, con traje barato y manos temblorosas, pero con una convicción más fuerte que todas las paredes de la cárcel. Los días siguientes comenzaron a cambiar para mí. Cada vez que me llamaban a la sala de visitas y lo veía aparecer con más papeles, más notas, más preguntas, sentía que la soga en mi cuello aflojaba un poco. El flaco, mi compañero de celda, me miraba curioso. ¿Qué te pasa? Últimamente respiras distinto. Yo sonreía apenas, tal vez porque alguien allá afuera cree en mí. Él suspiró, como quien guarda su fe en cajones cerrados. Entonces no la desperdicies. La chispa estaba allí, pequeña, frágil, pero real. Y a veces, en medio de la oscuridad más densa, basta con una chispa para comenzar un incendio de esperanza. Diego regresó semanas después con un brillo en los ojos que no había visto antes. Apenas se sentó frente a mí, abrió la carpeta y extendió unas fotocopias amarillentas. Andrés, esto puede cambiarlo todo, dijo con una seguridad que me erizó la piel. Eran registros de cámaras de seguridad de un proveedor. En ellos se veía claramente a Raúl entrando y saliendo del restaurante en horarios en los que yo ya estaba en casa con mi familia. Pero lo más impactante era lo que cargaba: cajas que nunca aparecían en las facturas oficiales, cajas que luego desaparecían en manos de terceros. Diego señaló la pantalla congelada. Mira la fecha y la hora. Tú estabas firmando en el banco al mismo tiempo. Imposible que fueras tú. Además, había encontrado movimientos bancarios vinculados a cuentas en paraísos fiscales, todas abiertas a nombre de una empresa fantasma, cuyo representante legal era Raúl, el mismo hombre al que yo había confiado mi vida. Sentí el corazón golpearme las costillas. Cada recuerdo con él me atravesó como un puñal. Las cenas de planeación, los brindis por el futuro, las bromas en medio de jornadas agotadoras. Todo había sido una fachada. Mientras yo cocinaba con amor, él cocinaba mi condena. Diego no se detuvo allí. Mostró también testimonios de empleados que habían sido presionados para mentir en mi contra. Uno de ellos confesó bajo juramento que había firmado documentos falsos a cambio de dinero. Otro aseguró que lo amenazaron con despedirlo si no declaraba que me había visto manejar sobres con efectivo. Esa noche, de vuelta en mi celda, el aire me supo distinto. Por primera vez, el silencio no me pesaba tanto. Tenía pruebas, tenía un nombre, tenía un culpable real. Lo más difícil era aceptar que ese culpable había sido alguien a quien yo llamaba hermano. El grande, al verme pensativo, preguntó: ¿Ya sabes quién te hundió? Asentí, con un nudo en la garganta. Sí, y duele más que la condena misma. Él soltó una carcajada amarga. Bienvenido al club. Aquí adentro, la traición es la moneda más cara. Con cada documento que Diego reunía, la imagen de Raúl como administrador confiable se desmoronaba. Lo veía en mi mente con sus trajes nuevos, brindando en algún bar caro mientras yo contaba las grietas del techo de mi celda. Pero también lo veía acercarse al fin de su juego, porque la verdad, aunque tarde, empezaba a abrirse camino. El día llegó sin aviso, como suelen llegar las cosas que realmente cambian la vida. Estaba en la cocina del penal, pelando papas para el almuerzo, cuando un guardia me llamó por mi número. Su voz sonó distinta,
casi respetuosa. 38.742, al despacho del director. El silencio que siguió entre los demás internos fue denso. Algunos me miraron con desdén, otros con una chispa de curiosidad. Yo caminé con las piernas temblorosas, como si no me pertenecieran. En la oficina me esperaba Diego. Tenía la corbata torcida, el rostro agotado, pero los ojos encendidos. Sobre el escritorio, una pila de documentos con sellos oficiales. Andrés, dijo con voz quebrada, el juez ha aceptado las pruebas. Raúl confesó bajo presión de la fiscalía. Eres libre, libre. La palabra me golpeó el pecho como un trueno. Me quedé en silencio, incapaz de procesarla. Diego sonrió, y por primera vez desde que lo conocí, no vi nervios en su mirada, solo triunfo. Me entregaron mis pertenencias en una caja, un reloj que ya no marcaba la hora, una billetera seca, una foto arrugada de mi hijo que apenas había sobrevivido al tiempo. Al cruzar el portón, el sol me cegó, respiré hondo, y el aire me supo a fuego y a mar al mismo tiempo. Era aire de verdad, no reciclado por barrotes y muros, era libertad. Mi hermana estaba allí, llorando, con los brazos abiertos. Mi hijo, ya adolescente, se aferró a mi cintura con fuerza. Yo lo miré y vi en sus ojos un hombre en formación, y sentí rabia por los años que me habían robado, pero también gratitud por los segundos que aún podía compartir con él. La justicia poética llegó rápido. Raúl fue detenido públicamente, esposado frente a las cámaras. La prensa se encargó de mostrar al país quién era el verdadero criminal. Vi su rostro en los noticieros. Ya no era el administrador impecable, sino un hombre derrotado, con la mirada perdida. Parte de mí deseaba gritarle todo lo que había sufrido por su culpa, pero otra parte entendía que nada devolvería lo que me arrebató. El restaurante, mi sueño de toda la vida, ya no existía. Las paredes habían sido vendidas, la cocina desmantelada, pero en ese momento no importaba, porque el verdadero triunfo no estaba en recuperar un lugar, sino en recuperar mi nombre. Y ese, por fin, volvía a ser limpio. Mientras abrazaba a mi hijo, sentí que los barrotes aún pesaban en mi memoria, pero el corazón, aunque marcado, latía con una fuerza renovada, porque sí, había perdido años, había perdido amigos, había perdido un sueño, pero no había perdido mi dignidad, y esa, nadie pudo robarla. La libertad no es un interruptor que se enciende de un momento a otro. Descubrí que salir de la cárcel no significaba dejarla atrás. Era como una sombra pegada a mi piel, recordándome a cada paso que había pasado años siendo un número, no un hombre. Los primeros días fueron extraños. Caminaba por la calle y me parecía que todos me miraban, como si pudieran leer mi historia en la frente. Algunos vecinos me saludaban con cautela, otros cruzaban la acera. Había quienes recordaban mi restaurante con nostalgia, pero también quienes susurraban que tal vez yo había escapado de la justicia gracias a algún truco legal. Nadie entendía que no se trataba de escapar, se trataba de sobrevivir. Intenté adaptarme a la vida cotidiana, pero hasta las cosas más simples me resultaban ajenas. El sonido del tráfico me sobresaltaba, el espacio abierto de un supermercado me mareaba. Dormir en una cama sin barrotes alrededor era, al principio, más aterrador que reconfortante. Cerraba los ojos y esperaba escuchar el silbato de los guardias, el conteo nocturno, los gritos del pabellón. Mi cuerpo seguía preso, aunque mis pies pisaran la calle. Con mi hijo, la relación fue un terreno minado. Él había crecido sin mí, aprendiendo a vivir con la ausencia de un padre que existía solo en fotografías viejas y en cartas amarillentas. Quise abrazarlo como si el tiempo no hubiera pasado, pero comprendí que debía reconstruir ese lazo con paciencia, paso a paso, sin forzar lo que los años habían roto. Respecto a Raúl, su condena fue noticia por un tiempo. Muchos celebraron que la justicia por fin hubiera alcanzado al verdadero culpable, pero yo no sentí alivio pleno. Verlo esposado no borraba las cicatrices que me dejó su traición. A veces me preguntaba si lo odiaba más por haberme robado mis años, o por haber destrozado la confianza que le di como a un hermano. Busqué trabajo,
pero mi nombre aún pesaba como plomo. Algunos me rechazaban con excusas, otros simplemente cerraban las puertas. Comprendí que limpiar mi historial legal era más fácil que limpiar mi reputación. No bastaba con ser inocente, debía demostrarlo una y otra vez, como si la gente necesitara pruebas constantes de que yo no era el criminal que alguna vez titularon los periódicos. Hubo noches en que la desesperación me golpeó de nuevo. Pensé en dejarlo todo, en desaparecer. Pero entonces recordaba la mirada de mi hijo, las lágrimas de mi hermana el día que me abrazó en la salida, y la chispa que Diego encendió cuando creyó en mí. Esos recuerdos eran mis salvavidas, las pequeñas anclas que me mantenían de pie, porque entendí que la verdadera condena no terminó al salir del penal. La verdadera condena era aprender a vivir con las heridas invisibles, con el eco de los barrotes en la mente y con la certeza de que nunca volvería a ser el mismo. Y sin embargo, también comprendí que en esa fragilidad se escondía una nueva fuerza, la capacidad de levantarme, de reconstruir, de demostrar que la verdad, aunque mutilada, aún respiraba dentro de mí. Hoy, cuando miro hacia atrás, siento que viví dos vidas distintas, la del hombre que soñaba con un restaurante lleno de aromas y risas, y la del prisionero que aprendió a contar las horas con las sombras de una celda. Entre esas dos vidas, hubo un abismo de traición, dolor y pérdida, pero también aprendí algo que ningún muro pudo arrancarme. La verdad, aunque enterrada bajo mentiras, siempre encuentra una grieta para salir a la luz. Tal vez tarde años, tal vez duela más de lo que creemos soportar, pero llega, y cuando llega, devuelve no solo la libertad, sino la dignidad que creías perdida. A los que me escuchan, les digo, no permitan que nadie robe su fe en ustedes mismos, incluso cuando el mundo les dé la espalda, incluso cuando las pruebas parezcan todas en contra. Aférrense a la certeza de quiénes son, porque la injusticia puede marcar tu piel, pero nunca define tu esencia. Yo perdí amigos, perdí un negocio, perdí años que nadie me devolverá, pero gané algo que pesa más que todo eso, la certeza de que resistí, de que no me quebré, de que mi nombre, aunque manchado, fue limpiado al final. Y ahora te pregunto a ti, que me escuchaste hasta aquí, ¿crees que la verdad siempre termina venciendo? Déjame tu respuesta, porque cada voz que cree en la justicia es un recordatorio de que aún vale la pena luchar.